Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial abrazo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy vamos a hablar de que Dios nos da fortaleza para perseverar y vencer. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a que esta palabra cale en nuestros corazones. Ayúdenos a entender que realmente es a través de la perseverancia y la fe en ti que podemos alcanzar la meta, alcanzar los logros, alcanzar todas las promesas que tú tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es muy similar a una carrera atlética. De hecho, el apóstol Pablo habla de correr la carrera que tenemos por delante. Y para correr de manera correcta debemos quitar o superar los obstáculos y tropiezos que aparecen en el camino. También debemos correr con el vestido y los accesorios adecuados. ¿Por qué habla esto de correr con vestido y accesorios adecuados? Porque si tú usas ropa muy pesada o que te provoca mucho calor, rápidamente te vas a agotar. Si tienes unos buenos tenis, vas a poder correr bien, pero si tienes zapatos que no son tenis, que resbalan, o zapatos muy pesados, también te vas a causar ampollas o dolores en los pies que te van a impedir avanzar. Precisamente considerando cuán importante es esta carrera, el Espíritu Santo nos enseña en la carta a Hebreos 12 del 1 al 2 y nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En primera instancia, vemos al Espíritu de Dios apremiando y animando al cristiano a perseverar en la carrera de la fe, carrera que no es de velocidad, sino de resistencia. Por eso dice: corramos con paciencia. No es una carrera a la cual hay que ganarle a la persona que va corriendo al lado mío. No, es poniendo mis ojos en Jesús, poniendo los ojos en la promesa, teniendo esa resistencia, esa perseverancia. En segundo lugar, dice que debemos destacar en este pasaje de la Biblia la diferencia entre el peso y el pecado. La palabra peso aquí se traduce al término griego onkos, que además quiere decir carga, bulto, estorbo. Y indica encorvarse por la carga, y nos dice la palabra del Señor que debemos despojarnos de eso precisamente, de ese peso que me va a hacer que, que me estorbe, que me encorve, que sea piedra de tropiezo para avanzar en mi vida. Es decir, debemos arrojar de nosotros, expulsar cosas como las preocupaciones, la ansiedad, la falta de perdón, la ira, la soberbia y muchas otras cosas que nos estorban y pesan en esta carrera. También nos habla el texto bíblico que nos asedia. ¿Qué es asediar? Es enredar, distraernos con facilidad. Si se me enreda el camino, si yo me distraigo, rápidamente voy a perder la senda por la que estaba caminando. No solo debemos superar los obstáculos del camino, sino aquellas cosas que nos distraen y apartan. Entonces debemos soltar las cargas para avanzar y correr livianos y avanzar con discernimiento, evitando el pecado que nos puede hacer tropezar y caer, asunto que genera heridas y profundos dolores. Más bien debemos poner nuestros ojos en Jesucristo. Él es fuente de fortaleza del cristiano. También a lo largo de la palabra de Dios se nos hace énfasis de la importancia de perseverar y confiar en sus promesas. Aquellos que confiaron en Dios y perseveraron lograron grandes cosas y victorias. Perseverar trae grandes bendiciones. Te dice que si tú perseveras, grandes bendiciones vienen. Por ejemplo, veamos en la vida de Moisés, donde podemos observar una gran virtud
y es que durante los 40 años que estuvo en el desierto guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, él nunca consideró volver atrás. Él nunca le dijo al pueblo hebreo: volvamos a Egipto. Ya este camino por el desierto es muy difícil y peligroso. Ya estoy cansado de sus constantes quejas. Estoy cansado de que constantemente estén diciendo que allá estaban mejor, de que a este desierto los trajimos a morir. Él lo que hacía era buscar un encuentro con nuestro amado Dios. La palabra del Señor más bien nos enseña que Moisés, en los tiempos de adversidad y dificultad, lo que hizo fue buscar la presencia de Dios. Y esa fue precisamente su fortaleza. Cuando él, agotado de todos los trajines que vivía con el pueblo, se apartaba, lo buscaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y ahí en su presencia Dios lo volvía a levantar y le daba precisamente palabra, le daba maná, le daba agua, le daba todo lo que necesitaba para el pueblo por amor a él. También nos enseña la palabra del Señor el ejemplo del apóstol Pablo y Silas, quienes estando presos en la cárcel de Filipos, según lo que está escrito en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, no se quejaron ni murmuraron por ese momento duro en su vida. Más bien ellos adoraron a Dios y no consideraron renunciar o abandonarlo todo. Ellos pudieron perseverar fortalecidos en Dios, y su actitud de adorar a Dios los liberó de aquella cárcel. Podemos ver entonces que nuestro buen Dios recompensa la perseverancia y la fe en Él. Nos dice la Escritura en la carta de los Hebreos 6, del 13 al 15, porque cuando el Señor hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa de Dios. Qué hermoso es esto, saber que nosotros, sin importar lo que esté pasando, confiados en Dios, vamos a alcanzar esa promesa. Se destaca aquí la perseverancia y la fe de Abraham, factores que lo llevaron a ver la realidad de la promesa. Este hombre de Dios fue bendecido y honrado por Dios, pues el Señor honra a quienes le honran, y perseverar creyendo honra a Dios. De todos estos ejemplos, el de Moisés, el de Pablo y Silas, Abraham, podemos concluir que seguir a Dios, seguir al Señor Jesucristo, implica fe, esfuerzo y perseverancia, pues hallaremos oposición y obstáculos por superar en el camino, cosa que haremos, ya que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mismo Señor Jesucristo ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el final de nuestros días. Así que tengamos presentes que las aflicciones y pruebas presentes no son comparables con la gloria venidera, que en cada uno de nosotros habrá de manifestarse en Cristo Jesús. Sin duda, Dios es nuestra fortaleza, escudo y verdad. Grandes bendiciones están por llegar. Se les ama en el amor de Cristo. Amén y amén.